de sobrecrecimiento. Y para ello vamos a partir con un caso clínico. Ahí. El caso clínico es una paciente de sexo femenino de edad 2 años, 2 meses, que fue derivado a neurología por fonoaudiología y terapia ocupacional por rasgos sugerentes del trastorno del espectro autista. Cuando se recopila toda la historia clínica de ella, dentro de los antecedentes prenatales, eh, eh, es un embarazo gemelar bicorial biamniótico que fue controlado precozmente con un control ecográfico que fue normal. La madre no tuvo exposición a teratógenos ni hubo patología materna asociada. Y a las 27 semanas, la madre inicia con síntomas de parto prematuro. Los antecedentes perinatales fue el segundo gemelar y nació a las 32 semanas por cesárea y fue adecuado para la gestacional con una PAR 8-9. Y en el periodo de recién nacido fue hospitalizado por un síndrome de distrés respiratorio por 19 días que no requirió ventilación mecánica, y durante la hospitalización se hicieron algunos estudios como ecografía cerebral, ecocardiograma y ecografía abdominal, que no hubo hallazgos patológicos. En la evaluación neurológica, al interrogar a la madre con respecto al desarrollo psicomotor, destacaba que la sedestación fue a los 8 o 9 meses de edad, la marcha fue a los 18, y con respecto al lenguaje, refería a la mamá que no decía palabras. No decía disílabos, sí, eso sí, respondía a su nombre, no señalaba, tampoco decía chao, y sí destacaba las estereotipías, que no hace contacto visual y es bastante selectiva a la alimentación. Y el examen físico destacaba una circunferencia craneana de 52 centímetros que estaba sobre el percentil 99, y la neuróloga pediátrica la encontró macrosómica, así estaba escrito. Hacía contacto visual ocasional y sin otros hallazgos al examen físico. Hubo un par de controles dentro de la evaluación neurológica y fue derivada a genética a los 2 años 10 meses por un trastorno del espectro autista con tendencia al sobrecrecimiento. Y la primera pregunta que vamos a hacernos es ¿cuándo derivar? ¿Y cuándo vamos a hablar de sobrecrecimiento? Crecimiento normal y anormalmente excesivo resulta de la perturbación de una interacción compleja de diferentes factores, que pueden ser genéticos, epigenéticos u hormonales. Pero hay un problema. No existe una definición universalmente aceptada para definir los síndromes de sobrecrecimiento. Pero podemos decir que una definición, y espero, bastante aceptada, que son un grupo bastante heterogéneo de patologías que se caracterizan por un exceso de crecimiento con talla, peso y o circunferencia craneana mayor a 2 desviaciones estándar para la edad o peso. Y estos síndromes tienen una relevancia porque pueden cursar con otros cuadros asociados que pueden ser potencialmente mortales, como por ejemplo una hipoglicemia neonatal en caso del síndrome de Beckley-Piederman. Puede cursar con convulsiones, como por ejemplo el síndrome de Sotos. Puede tener retraso del desarrollo, que aquí hay varios dentro de este grupo de trastornos del sobrecrecimiento. Y no hay que olvidar que hay una mayor susceptibilidad a la malignidad, o sea, a hacer tumores. Es por eso que, para ordenar un poco cómo nosotros, del punto de vista genético, cuando nos enfrentamos a un síndrome de sobrecrecimiento, lo vamos a dividir en dos áreas. Uno, un sobrecrecimiento que es segmentario, que es un fenotipo de crecimiento que es excesivo, que se limita a una u unas pocas regiones del cuerpo. Y generalmente todo lo que tiene que ver con sobrecrecimiento segmentario está relacionado con una vía de señalización intracelular que participa PI3K, AKT y mTOR. Y por el otro lado tenemos los trastornos de sobrecrecimiento generalizado, y que puede ser de inicio prenatal y postnatal. Del punto de vista prenatal, son todos aquellos recién nacidos que son grandes para la edad gestacional, ya sea nacidos macrosómicos, o sea, más de 4 kilos, o una longitud y peso
mayor al pensentino 27 o mayor o igual a 2 desviaciones estándar. Este grupo lo podemos subdividir, que tenemos los de sobrecrecimiento primario y los de sobrecrecimiento secundario. Dentro de los sobrecrecimientos secundarios está consideraciones que son bastante comunes, como por ejemplo, hijo de madre diabética, y generalmente en este grupo de sobrecrecimiento secundario son causas no sindrómicas, no así los sobrecrecimientos primarios, que son de causa genética y son sindrómicas. Por otro lado, los trastornos de sobrecrecimiento generalizado de inicio postnatal tienen un patrón de crecimiento acelerado que comienzan típicamente en la niñez o en la adolescencia. Y al igual que el caso anterior, también se pueden subdividir en sobrecrecimiento primario y secundario. Y cuando el inicio es en la infancia y el crecimiento es excesivo, puede ser también manifestación del crecimiento dependiente a otros factores no genéticos como hormonas. Por lo tanto, los sobrecrecimientos secundarios están las patologías endocrinas. Y los sobrecrecimientos primarios existen varias causas genéticas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Klinefelter y el síndrome 47XII. Entonces, ¿cómo vamos a abordar los síndromes de sobrecrecimiento? Y aquí yo los dividí en 4 ejes principales y que vamos a partir con la historia prenatal. En la historia prenatal, como bien dice su nombre, es ver cómo fue el transcurso de todo el embarazo, ver si efectivamente hubo exposición de algún teratógeno o no, si hubo alguna patología materna asociada, y los controles ecográficos, porque los controles ecográficos muchas veces nos van a dar luces, como por ejemplo otras malformaciones dentro de otros sistemas que pueden también ser manifiestos en este periodo. Con respecto a la historia familiar, cuando uno recaba la historia familiar, uno siempre tiene que ser 3 generaciones, como por definición. Y hay que preguntar a cada miembro de la familia, y esto con el objetivo de pesquisar a otros individuos afectados dentro de. En el caso del examen físico, siempre tiene que ser acucioso de la cabeza a los pies. Probablemente muchos de ustedes han dado cuenta que en genética son bastante descriptivos. Y a continuación les voy a mostrar una lista que fue modificada, que nos dan luces de repente algunas características y algunos síndromes que pueden tener estas características. La frente amplia o prominente, tenemos diferentes síndromes de sobrecrecimiento como Tenoro, Weber o Sotos, también la hipertricosis como Cantú, la erupción dental precoz como en el Sotos, etc. La lista es mucho más, en este caso, mucho más larga, y siempre hay que tener como las antenitas estar bien atentos para ver si existe alguna hallazgo al examen físico que nos hace sospechar algún síndrome en particular. Y el último punto que yo lo agregué es siempre hacerse la pregunta si involucra otros sistemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos sí involucran otros sistemas, que pueden ser cardiopatías congénitas, anomalías renales, del sistema inmune y neurológico, siendo este último el mayormente afectado, y los hallazgos al examen neurológico son bastante diversos. Pueden ser hipotonía, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, espasticidad, etc. También descritos como trastornos del, del neurodesarrollo y también del área neuropsiquiátrica. Siempre tenerlas en consideración. Eso sí, para hacer todo esto, los médicos tienen que tener un alto índice de sospecha para un diagnóstico oportuno. Como les dije anteriormente, muchos de ellos están asociados a tumores, y que si bien existen pautas de screening como para algunos de síndromes de sobrecrecimiento, siempre hay que estar atento y buscarlos dirigidamente. Entonces, recapitulando con nuestro caso clínico,
Existen tres cosas dentro de la primera consulta en neurología que llamaba la atención: el trastorno del espectro autista, un retraso del lenguaje y sobrecrecimiento, que si bien la doctora dijo que era una macrosomía, en sí no existe ese concepto, no, es un poco errado, pero sí da a entender que hay un sobrecrecimiento, además de un perímetro cefálico que está sobre el percentil 99. Y efectivamente, este paciente fue evaluado por el equipo de genética a los 2 años 11 meses. Se hizo una reconstrucción de su pedigrí, destacando que esta pareja había tenido 2 pérdidas reproductivas previamente y su hermano, el gemelo 1, era sano. En la antropometría del examen físico destacaba un peso mayor a 2 desviaciones estándar, la talla en percentil 89, un perímetro cefálico que también estaba sobre las 2 desviaciones, y además el genetista en cuestión hizo la medición del largo de la mano y el largo del pie, destacando que el largo del pie estaba sobre el percentil 97. Al examen físico destaca una macrocefalia, una cara triangular, una frente bastante amplia, entradas biparietales, cejas raras, ojos almendrados, un mentón bastante pequeño y unas manchas café con leche que eran 2. Sí tenía una hernia umbilical y los pies y las manos eran gruesos con fetal patch, o sea, tenían pulpejos que eran prominentes. Como diagnóstico, el genetista puso que era un síndrome de sobrecrecimiento en estudio, que destacaba una macrocefalia con un trastorno del lenguaje. Y se indicó estudio del panel NGS de sobrecrecimiento y macrocefalia del laboratorio Invitae, que para utilidad, este panel actualmente consta de 21 genes, de las cuales se pueden agregar 5 genes adicionales con evidencia de sobrecrecimiento y macrocefalia. El resultado llegó al mes y se encontró una variante de significado incierto, heterocigota, en el gen RNF125. Y fue una variante MINSA. Teniendo esta variante, el genetista en cuestión fue a buscar en la literatura y se encontró con solamente una publicación del 2014 de un señor que se llama Jair Tenorio y que describía 6 casos. En estos 6 casos hubo algunos hallazgos que el genetista fue a buscar dirigidamente. Del punto de vista de endocrinología, preguntó si había hipoglicemia neonatal dentro de la historia clínica de este paciente y la respuesta fue no. Del punto de vista autoinmune, si habían signos y síntomas de autoinmunidad como el fenómeno de Raynaud, y tampoco. Y en neurología, retraso del desarrollo psicomotor leve a moderado y que sí encontraron. Además, se reevaluó a los 3 años y se completó un poquito de la historia familiar, midiendo la circunferencia cefálica de los padres y del hermano. Como se puede observar, aquí los padres tienen una circunferencia, el padre tiene una circunferencia de 59 centímetros, la madre de 57, y el hermano de 54 centímetros, que era la misma medición para su hermana a los 3 años. El genetista además contactó al grupo, que es un grupo español, y que posteriormente se hizo estudio de variantes a los padres, que es una cosa que sí se le tiene que ofrecer cuando existe hallazgos del punto de vista genético, en especial cuando son variantes de significado incierto, y se encontró que la madre era portadora de la misma variante. Y esta es una foto de nuestra paciente en A y su madre, como ven, sí tienen en común una frente prominente, y las entradas como estrechamiento biparietal. Cabe destacar que la madre tiene actualmente tratamiento neuropsiquiátrico, por lo cual este grupo considera que efectivamente hay un fenotipo un poquito más leve
y que esto se repite con otros casos reportados del mismo grupo anteriormente, que fueron uno de los casos del 2014, que cuando esta variante es heredada a alguno de los padres, presenta un fenotipo mucho más leve. Y este síndrome se llama síndrome de Tenorio. ¿Qué es el síndrome de Tenorio? Es un síndrome de sobrecrecimiento descrito por primera vez en 2014, cuya prevalencia es desconocida porque actualmente no hay más de 20 casos reportados. El patrón de herencia es autosómica dominante y ocurren por variantes en el gen RNF125. Estas son las fotos del segundo reporte, que son del 2021, que reportan 14 casos adicionales a los 6 previamente reportados en el 2014, entre ellos nuestra paciente y la mamá de la paciente. Y lo que hicieron ellos fue caracterizar con estos 14 nuevos casos, más los 6 publicados anteriormente, cómo es el cuadro clínico. Se encontraron que el hallazgo más frecuente es la macrocefalia, seguidas por hallazgos que son frecuentes en el 50 al 70, un poco menos del 75% de los casos, como el retraso del desarrollo, la frente amplia, la discapacidad intelectual y retraso del lenguaje. Y otros hallazgos menos infrecuentes, como problemas del comportamiento, ansiedad, macroglosia. Y existe un grupo que es raro, donde está el fenómeno de Raynaud, el autismo, entre otros. Ahora, ¿qué hace el gen RNF125? Codifica para una proteína, un ring finger protein 125, y cuya estructura es esta la que tienen un grupo ring, que por eso forma parte de los ring finger protein, unos dominios que en este caso son 3, que son dedos de zinc, y la parte final, que es lo que le da la subclasificación, porque como toda familia se subdivide. Me voy a quedar con los dominios intermedios, que son los dedos de zinc. Cada uno de estos dominios tienen una actividad enzimática diferente, y esta actividad va de activadora de ubiquitina, puede ser una enzima conjugada y ligasa, en ese orden. Además, este grupo trató de caracterizar dónde estaban las variantes encontradas. Todas son variantes missense y están ubicadas predominantemente en esta zona de los dominios de los dedos de zinc. Ahora, buscando en expresión en tejidos, primero existen diferentes bases de datos que uno puede consultar, pueden ser no muy amigables, pero en este gen en particular, la expresión del RNA, o sea, de la transcripción del gen, se vieron dónde estaba el RNA en diferentes tejidos, siendo predominantemente se encuentra en los tejidos que tienen que ver con médula ósea, timo, apéndice y en una menor medida los gastrointestinales. Y con respecto a la expresión de la proteína, sí, aquí es un poco más homogéneo, observándose en el sistema nervioso central, en las gónadas masculinas y femeninas, y algunas glándulas endocrinas como tiroides y glándula adrenal. Ahora, la otra pregunta que uno se hace es, ¿qué hace esta proteína? Una de las cosas que hace es activar o inducir vías, principalmente vías que tienen relación con interferón alfa y beta mediadas o activación del sistema inmune innato. Y por otro lado, tiene un rol que es de ubiquitinación y degradación de proteínas. Y dentro de las proteínas conocidas, que se ubiquitinan y eventualmente se degradan, están estas. Cuando uno busca en la literatura, principalmente uno ve cómo afecta la eficiencia de esta proteína en el sistema inmune. Está lleno. Y en una segunda instancia es la acción que tiene
con P53, que como ven es una de las proteínas que degrada, por decirlo así, más que degrada, manda a degradar esta ring finger protein. Y nos vamos a quedar en el grupo de ubiquitinación y degradación de proteínas. Los tres primeros tienen relación con el sistema inmune. El último, P53, en relación a tumores, y efectivamente la deficiencia esta hace que perpetúen los tumores y aparezcan más tumores en otros sitios. Y yo me voy a quedar con JAK1, que si bien no hay mucha información, yo dije ya, vamos a ver toda la acción de JAK1. Entonces, con un esquemita que puede ser un poco abrumador a primera vista, depende del tipo de, ya sea un factor de crecimiento, un estímulo hormonal o una citoquina, va a actuar en un receptor específico, y este receptor, como es un tipo tirosina quinasa media, que es de la familia JAK, va a estimular las proteínas STAT y de alguna otra manera va a ir por diferentes vías de señalización. Ahora, ¿qué pasa si esto no hay ubiquitinación y por ende no se degrada esta proteína? Va a aumentar. Y como ven acá, están relacionadas con la vía PIK3K, AKT, la vía RAP quinasas, y cuando sigue río bajo, también puede actuar en otros procesos como de regulación génica. Y una cosa que llama mucho la atención y en la búsqueda de literatura es que JAK1 también está asociado con el desarrollo óseo. Esto estimulando a las células formadoras de hueso, a los osteoclastos, y la modulación está también asociada a otras citoquinas, que las citoquinas no las vamos a tocar mucho acá, sino más bien más adelante, pero una de las citoquinas que tienen un rol fundamental acá es la interleuquina 6. Cuando la interleuquina 6 actúa con su receptor, este receptor es tipo tirosina quinasa de la familia JAK. Y al estimular, es esencial este estímulo para el desarrollo esquelético normal. Y por ende, estimula una formación ósea adecuada, o sea, que suceda. Si bien esto se ve muy bonito en la teoría, hay que afirmarse molecularmente de algo. Y afortunadamente, yo buscando respuestas, JAK y STAT sí participan en el desarrollo esquelético, y esto se vio hace ya varios años atrás en modelo animal. Cuando hicieron mice como knockout para JAK1, se vio que era letal, pero la masa ósea estaba muy disminuida. Y cuando estos mice, la función era deficiente para JAK1, había un retraso del crecimiento óseo. Entonces, si bien hay un modelo animal que lo respalda, efectivamente, JAK afecta la señalización y sí tiene que ver con el componente óseo, la cual podría explicar de alguna manera por qué el sobrecrecimiento, además de la estimulación de otras vías de señalización. Y este es un esquema de cómo la vía JAK-STAT activan diferentes proteínas de membrana, y lo cual puede afectar muchos procesos biológicos, incluido el óseo, el remodelamiento óseo, que es lo que a mí en particular, yo tratando de buscar respuestas que hace esta proteína, me podría responder. Por supuesto, esto falta mucho, es necesario estudios que lo avalen, no solo en modelo animal, pero podría ser una de las explicaciones por qué está asociado al sobrecrecimiento. ¿Y qué pasó después? Esta pequeña
volvió a los 7 años 5 meses por una evaluación puberal. Y en la evaluación de endocrinología destacaba que había olor axilar desde los 5 años, vello axilar inicial y vello púbico también inicial. La telarquía fue a los 6 años 5 meses aproximadamente, que ha ido aumentando en el tiempo, y que había una secreción vaginal intermitente descrito por la madre. Se recapitularon otros antecedentes familiares, que fue la talla de la madre y el padre y la edad de menarquia de la madre. Y a los 7 años 4 meses se realizó una radiografía de edad ósea, que era para 8 años 10 meses. Al examen físico destacaba que las mamas estaban en Tanner 3, un vello púbico Tanner 1 con leve estrogenización, y el diagnóstico en su momento fue una observación